Vamos a dar comienzo a la segunda charla de la mañana. Os pediría que ocuparais las sillas más cerca, porque como veis tenemos mucha iluminación natural y se ve un poco regular la pantalla. Entonces, pues mientras más cerquitas estéis, mejor lo vaya a ver, ¿vale? Pues damos comienzo a la segunda charla, Arte Paleolítico en las inmediaciones de Jimena de la Frontera, investigaciones interdisciplinares en varias cavidades del Cerro de la Motilla. Todos conocemos el Cerro de la Motilla, que lo tenemos muy cerquita y se está investigando, y aquí pues nos acompañan 5 miembros, aunque en la mesa solamente tenemos 4 sentados, y os voy a pasar a presentar cada uno de ellos. Primero tenemos a María Ángeles Medina Alcaide, que es directora actual del proyecto de investigación en la Cueva de los Márquez, Cerro de las Motillas. Es doctora internacional en prehistoria y actualmente investigadora Ramón y Cajal en la Universidad de Córdoba. Su línea de investigación principal es el estudio integral e interdisciplinar de cuevas con arte paleolítico, focalizándose en laboratorio en el estudio de los restos de combustión e iluminación de estos sitios. Luego pasamos a Eva Rodríguez Castro, graduada en Historia e Historia del Arte, con doble máster en Investigación e Historia y Educación, y actualmente es contratada predoctoral FPU en la Universidad de Córdoba para la realización de la tesis doctoral sobre los signos del arte rupestre paleolítico en Andalucía a través de la estadística espacial. Luego tenemos a Antonio López Rodríguez, director y creador de la empresa Las Certis, que aquí nos vamos a tener una sorpresa porque cuando terminen las charlas vamos a tener la posibilidad de usar unas gafas en 3D para poder entrar virtualmente en la Cueva de la Motilla. Algo que, por ejemplo, yo no la conozco y me hace muchísima ilusión, y muchos sabemos que no podemos ir a visitarla porque no se puede acceder a las cuevas sin permiso, y ellos nos la traen virtualmente. Es todo un lujo y estamos muy contentos por ello. Pues Antonio ofrece el soporte tecnológico y digital en proyectos de investigación sobre patrimonio histórico y natural, posee un destacado conocimiento sobre nuevas tecnologías, fotografía y entornos 3D. Asimismo, lleva más de 20 años de experiencia en el Cerro de las Motillas a nivel espeleológico. Y ya por último tenemos a José Luis Sanchín de Antorti, profesor titular de la universidad. Su larga trayectoria profesional se ha centrado en el estudio del arte paleolítico en Andalucía, las sociedades del Pleistoceno superior y la arqueología subterránea. Pues con esto os dejo con ellos. Yo voy a disfrutar muchísimo porque tenía muchísimas ganas de hace mucho tiempo, y seguimos haciendo ciencia, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes ya. Muchas gracias por la presentación. Gracias a la Asociación TANIT por la invitación, a Pepa, a Lorena, a todos sus miembros. Es un placer estar aquí. Voy a presentar los trabajos que hemos desarrollado desde 2018 en varias cuevas con arte paleolítico del Cerro de las Motillas. Con arte paleolítico me refiero con grafía prehistórica de hace aproximadamente unos 20.000 años de antigüedad. Estos trabajos están liderados o coordinados por mí en la actualidad, pero como se pueden imaginar, el trabajo en arqueología, y sobre todo en arqueología en cuevas, no se puede desarrollar de manera individual y en solitario, sino dentro de un equipo interdisciplinar, y bueno, pues cuento con uno excepcional. Hoy varios miembros me acompañan por suerte en esta mesa, entre otros investigadores que se encuentran en el público, como nuestro compañero Agustín Ramírez, que también es graduado en Historia por la Universidad de Córdoba y que ha estado en esta campaña muy activo en el trabajo en la cueva y el laboratorio.
y otros investigadores de la Universidad del País Vasco, de Burdeos, de Granada, de Cantabria, que no están aquí, pero que también forman parte de este equipo y de lo que vamos a presentar. Como no podía ser de otra manera, siempre que impartimos una conferencia sobre el Cerro de las Motillas, la primera diapositiva hace referencia al trabajo desarrollado por el grupo de espeleología GIES en este enclave desde hace varios años y que además están todavía en activo en la zona. Hablar de Motilla a nivel subterráneo es hablar del grupo de espeleología GIES, por lo que lo primero que hicimos cuando llegamos a este lugar fue contactar con ellos para colaborar y así ha sido. Nos han acompañado a diversas campañas, nos han transmitido todo su conocimiento, el trabajo en la zona, tanto a nivel topográfico, de tradición oral, etc. De este modo queremos agradecer también aquí su colaboración e implicación en cierta manera en el proyecto a este grupo de espeleología y además uno de sus miembros también nos acompaña aquí, que es Juan Manuel González. Gracias por acompañarnos y por habernos transmitido cuando llegamos a Motilla todo vuestro conocimiento del enclave. Bueno, para quien no ubique el Cerro de Motilla, bueno, pues se localiza en el sur de la península ibérica, evidentemente, en el término municipal de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, haciendo frontera entre la provincia de Cádiz y Málaga, en particular con el término de Jerez de la Frontera. Jimena sería el núcleo de población más cercano, si bien no estaría dentro del término municipal de Jimena, como he dicho, sino dentro de Jerez de la Frontera. Se localiza asimismo dentro del Parque Natural de los Alcornocales, que es, como saben, el parque natural más meridional de Europa y que posee un excepcional patrimonio tanto natural como histórico también. Aquí pueden ver una imagen aérea del Cerro de las Motillas. Se trata de un peñón calizo, en concreto de caliza jurásica, de una superficie aproximada de medio kilómetro cuadrado. Tiene una altura sobre el nivel del mar mínima de 230 metros y máxima de 520 metros aproximadamente. La frontera, como digo, entre Cádiz y Málaga corta el peñón en dos mitades, como pueden ver. Y existen en él numerosos yacimientos arqueológicos de cronología prehistórica que hacen de este sitio un lugar único para el estudio de las sociedades pasadas en nuestra región. Otros investigadores e investigadoras, como nosotros ahora en la actualidad, se han interesado por esta zona y tienen publicaciones al respecto. Pues tenemos que nombrar a Francisco Giles con el proyecto Guadalete, a Antonio Santiago, a Santiago Vilche, a Javier Baena, a Isabel Cáceres, etc. De manera muy breve, en el Cerro de las Motillas destacan tres cuevas. Por un lado estaría la cueva del Higueral, que tiene un potente depósito arqueológico de cronología musteriense, solutrense y relativa a la prehistoria reciente, dicho de otro modo, con una presencia humana desde hace 100.000 años por los neandertales hasta aproximadamente unos 3.000 años ya por el Homo sapiens y sin arte rupestre, esto en la cueva del Higueral. Luego estaría la más conocida, creo que sería la cueva fósil de Motilla, donde se localiza el famoso caballo paleolítico que vamos a ver en 3D, y también con un depósito arqueológico muy extenso en la zona de entrada de la cueva, que según las investigaciones actuales tiene una importancia sobre todo relacionada con la prehistoria reciente, hace aproximadamente 5.000, 4.000 años. Y luego estaría la cueva de los Marques, que tiene un importante conjunto histórico de arte paleolítico, sobre todo signos, que veremos más adelante porque estamos trabajando en la actualidad en ella, y con numerosos restos arqueológicos, sobre todo de actividad funeraria de hace aproximadamente unos 6.000 años. Junto a estos tres enclaves, junto a estas tres cuevas, existen otras más pequeñas, otros abrigos que también tienen con restos arqueológicos en el cerro, sobre todo de época neolítica y calcolítica, aunque también hay restos romanos, y con grafías prehistóricas residuales como manchas rojas o signos simples. Todo ello configuraría la entidad arqueológica del cerro. Lo que quiero destacar con esta imagen es que el cerro en sí tiene una entidad como hito paisajístico y arqueológico en su conjunto. Sobre todo, y en el estado actual de las investigaciones, en dos vertientes.
tiene una gran importancia porque posee arte paleolítico de hace aproximadamente unos 20.000 años y por otro lado tiene un gran potencial para el conocimiento de las actividades funerarias de nuestros antepasados hace aproximadamente unos 6.000 y 5.000 años. En este punto pienso que es interesante reflexionar si la segunda, es decir, el uso funerario en la prehistoria reciente, hace unos 5.000 años, está condicionado por la primera, por la presencia de arte paleolítico. Es decir, la existencia de arte paleolítico en estas cuevas condicionó que miles de años después se utilizaran como un lugar especial singular para enterrar a sus familiares, a personas destacadas del grupo. Esta es una de las grandes cuestiones que estamos intentando abordar en nuestro proyecto actual. Bueno, pues en la cueva fósil de Motilla se localiza a unos 350 metros de profundidad y tras franquear una galería, una zona de galería casi rectando por un laminador, la representación de caballo más antigua de las inmediaciones de Jimena de la Frontera, como digo, de hace aproximadamente unos 20.000 años. Como ven, se trata de una figura de caballo realizada en pintura roja, muy desvaída en la actualidad, de poco más de 20 centímetros, ejecutada sobre un soporte calcáreo plano, y como ven tiene una fisura natural en la parte trasera del animal. Este animal está dispuesto en horizontal y orientado hacia la derecha, contiene solo una pata por par, una cola ligeramente arqueada, un vientre abultado y algunos detalles en la cabeza, como por ejemplo la oreja. Se realizó el estudio de su medio de ejecución, creemos que se realizó con el dedo, a base de ocre diluido en agua, y que se arrastraría sobre la pared, un medio de ejecución simple. Sin embargo, para la realización de algunos detalles, como por ejemplo las orejas, pensamos que es probable que se utilizara pues, algún instrumento fibroso, con fibras vegetales o de pelo de animal. Por encima de los cuartos traseros de este caballo, como pueden observar, se observan otros trazos que nos resultan muy difíciles de interpretar, pero que es probable que estemos ante otra figura y bueno, estamos planteando de que pudiera ser otra cabeza, quizás de un animal mirando hacia la izquierda, de un bóvido o de una cierva, pero con el estado actual de conservación es muy complicado. ¿Qué cronología tiene el caballo de la cueva de la Motilla y cómo lo sabemos, ¿no? Bueno, pues no podemos datar directamente esta figura por carbono 14, que es como solemos hacer con las pinturas que están en negro, porque no está realizado en carbón vegetal, por tanto el carbono 14 aquí no sería una opción. Está realizado en ocre. Tampoco cubre esta pintura una lámina de carbonato cálcico que pudiéramos datar y tener una fecha antes de cuando se ha realizado. Entonces, por el momento, lo único que nos queda es su comparación estilística, es decir, la comparación de su forma con otros motivos similares dentro del arte paleolítico de Andalucía, que sí que han podido ser fechados y de cuevas cercanas, ¿no? Bueno, pues la cueva de la Pileta, que seguro muchos de ustedes conocen, en Benauján, a unos 60 kilómetros de aquí, pues existen conjuntos pictóricos que sí que han podido ser fechados con cierta precisión. En concreto, dentro de lo que el profesor Sanchidrián explica como horizonte E de la Pileta, que pudo ser datado en torno a unos 20.000 años, encontramos animales en rojo, como pueden ver en pantalla, que tienen una morfología parecida al caballo de Motilla. Aquí, bueno, aquí es un mapa con la localización de la Pileta, Motilla y Márquez, y aquí algunas imágenes pueden ver de lo que consideramos que pudieran ser los motivos más similares a los localizados en Motilla en relación con la Pileta. ¿Cuáles serían estos rasgos similares? Pues, por ejemplo, los detalles de la oreja, la ejecución de las patas traseras en triángulo, el pequeño formato de los animales, los vientres abultados. Y ahora dejo paso a mi compañera Eva para que cuente una parte sobre los signos paleolíticos. Sí. Y bueno, ¿se me escucha bien? ¿Más o menos? Vale, perfecto. Pues continuando un poco con esos rasgos característicos que estábamos hablando del arte paleolítico de época solutrense en nuestras latitudes,
pues otro de los rasgos más sobresalientes es la abundancia de signos y la escasa presencia de representaciones de animales. De hecho, en algunos casos, en cavidades que contienen arte paleolítico, los signos incluso superan el 90% del total de todas las grafías. Y por tanto, pues cuando conocimos el caballo de Motilla, nos preguntamos ¿qué hace un caballo como tú tan solo en un sitio como este? Y en este sentido, pues seguimos publicaciones anteriores y realizamos una revisión minuciosa de las paredes. Y como ven en pantalla, pues encontramos en la zona más próxima al caballo algunas grafías que pueden ser signos, pero como ven, pues se encuentran bastante desvaídos. ¿Qué potenciales signos hemos encontrado en la Motilla? Pues, por ejemplo, esos trazos pareados en rojo o esas pequeñas puntuaciones, como ven, que se forman en ángulo. Pero el estado de conservación, como digo, es muy deficiente. Como pueden observar, el pigmento se observa sobre todo en la capa calcárea y más superficial, pero esta capa se está disgregando en la cueva por diferentes motivos. Uno de los que más inciden es las fuertes corrientes de aire que hay en esta cueva y aparte las diferentes bocas que tiene la cavidad. Pero también entendemos que puede haber una biocorrosión ligada a la existencia de muchísimos murciélagos en la cueva de la Motilla. Además, en esta cavidad el soporte está muy lavado, incluso flotado en algunas zonas, aunque bueno, pues aún son visibles testimonios de nuestros antepasados y lo vemos, por ejemplo, en estos potenciales signos. Y bueno, pues por otro lado, en la Cueva de los Marques, que actualmente estamos trabajando, encontramos signos de las mismas características realmente. Lo que pasa es que no encontramos esas representaciones de animales. Es decir, en Motilla tenemos el animal casi solo y en Marques solamente tenemos los signos sin representaciones de animales. Por lo tanto, este hecho nos empuja de nuevo a entender el complejo kárstico de las Motillas en su conjunto sin poder individualizar cada una de las cavidades de manera aislada. En pantalla pueden ver algunos de los signos de la Cueva de los Marques, como por ejemplo esa pequeña hilera de puntuaciones que se encuentran en la arista, en la foto A, que nos gustaría además que retuvieran, porque posteriormente veremos una ilustración prehistórica al respecto. También vemos el signo negro realizado con trazos paralelos que ven ahí y otros puntos pareados o como algo parecido a los anteriores, esos puntos que se forman en L. Y de nuevo, pues, estos hallazgos nos conducen a entender el Cerro de la Motilla en su contexto, como hemos comentado, pero también a comprenderlo en su contexto cronocultural. Por eso, pues, consideramos que era interesante estudiarlo, esta cueva, la Cueva de los Marques, en relación a otra cueva andaluza que también presenta signos de las mismas características y se encuadra dentro de la misma cronología, como es la cueva malagueña en el término municipal de Málaga de Navarra. Y es así, pues, como nos encontramos actualmente inmersos en un proyecto general de investigación dirigido por María Ángeles Medina, que está aprobado por la Junta de Andalucía y que se titula Oscuridad e Identidad. Oscuridad porque nuestro objetivo es conocer el uso que las sociedades pasadas le dieron a las zonas más interiores de las cuevas, es decir, en total oscuridad, e identidad porque trabajamos con dos cuevas con simbología similar y características casi exclusivamente de nuestras latitudes, es decir, del sur de la península ibérica durante el periodo solutrense, que, como bien ha comentado María Ángeles, pues se encuadra alrededor de hace unos 20.000 años. Y bueno, pues en el interior de Motilla, en concreto a escasos 10 centímetros del famoso caballo, hemos hallado también restos de un posible signo negro pareado, que puede ser bastante parecido al que ponemos en pantalla, y que se han localizado, como hemos comentado, en los Marques y en Navarro. Y el problema es que el estado de conservación de las paredes limita mucho la identificación definitiva de que efectivamente eso sea un signo similar. Pero bueno, todo esto nos conduce a preguntarnos, o por lo menos a entender,
que esta grafía pudo tener una importancia concreta en las sociedades que habitaron nuestras latitudes y el Cerro de las Motillas y todo el sur de la península ibérica en el periodo solutrense, dada su recurrencia, como vemos. Y por eso, pues, como ven abajo a la izquierda, lo hemos elegido como logo de nuestro actual proyecto de investigación. Y bueno, la pregunta del millón: ¿qué significan estos signos? Pues es una cuestión muy interesante, a la par que compleja, y bueno, pues merece que nos detengamos un poquito. En la historiografía prehistórica se han propuesto diferentes ideas sobre el significado de estas representaciones, y aunque actualmente sean hipótesis, pues algunas están de una manera u otra contrastadas. ¿Qué significa este signo, por tanto? Pues algo complicado de responder, ya nos gustaría a nosotros tener la respuesta definitiva, pero lo que sí nos parece llamativo es su representación repetida en contextos similares, es decir, en el interior de cuevas, durante una misma cronología, en el solutrense, y en una zona concreta de Europa, todo el sur de la península ibérica, Andalucía. Y pues entendemos, por tanto, que debía encerrar un significado concreto y que no era un simple trazo o mera creación artística. ¿Cuál es el problema? Pues que con el paso del tiempo nosotros hemos perdido el nexo con la grafía, es decir, no conocemos la relación que hay entre el signo y su significado. Por ejemplo, nosotros comprendemos el signo que ven en pantalla a la izquierda porque conocemos el código de circulación, pero del motivo de la derecha solo podemos intuir que encierra un significado, porque hemos perdido ese nexo con las sociedades del pasado para poder llegar a comprender. Pues lo mismo sucede con las representaciones de animales. El caballo de la izquierda, como saben, no es solamente una representación de un caballo. El caballo de Troya, sabéis que no es solamente la representación de un caballo, y mucho menos significa que en época griega cazaban animales para comérselos, sino que encierra toda una historia, ¿no? Pues probablemente el de la derecha, el caballo de Motilla, encierra otra, pero hoy día pues nos resulta muy complejo descifrarlo, ¿no? Saliendo un poco de la mirada exclusiva a la pared de las cuevas, es habitual dentro de la metodología de nuestro equipo de investigación, cuando iniciamos el estudio en la cueva, pues que no nos focalizamos solo en las paredes y en el arte, sino que intentamos hacer un estudio minucioso, como si de la escena de un crimen se tratara, sobre todo nos focalizamos mucho en los suelos. En el camarín del caballo de la cueva de Motilla hemos localizado numerosos restos de carbón que relacionamos con el empleo de antorchas que eran imprescindibles para acceder a estas zonas sin iluminación en las zonas profundas de las cuevas. Si bien, ¿qué sucede? Que en Motilla estos restos de carbones no tienen la misma fecha que el caballo, o sea, no son coetáneos con el caballo, porque están incluidos, como pueden ver en la imagen superior, dentro de un depósito de inundación que se ha formado en una época más reciente, en época Holoceno. También además de fechar estos carbones por carbono 14, hemos realizado un estudio microscópico de estos restos de carbón y hemos determinado que proceden de pino pinaster, el pino tipo mediterráneo, para la fabricación de estas antorchas y de estos fuegos de iluminación, y creemos que probablemente, dada su riqueza en resina, ya que son una especie que contiene mucha resina, lo cual es muy interesante para el mantenimiento de la llama de estas antorchas, y así también, bueno, pues fue elegido porque era una especie que en época de la prehistoria reciente pues estaba en los alrededores de la cueva, es decir, que probablemente en la prehistoria reciente pues no habría tanto alcornoques y sería, bueno, pues un bosque con más pinos, ¿no? Los carbones datados en esta zona han arrojado, como digo, fechas diferentes a la ejecución del arte, que estaría en torno a 20.000 años, y están ligadas a una visita neolítica de hace unos 6.000 años y también de época romana, de hace unos 1.000 años. De ambas fases se han encontrado en la zona más externa de la cueva de Motilla, cerca de la boca de entrada, restos arqueológicos, tanto de época neolítica como romana, como estas lucernas que hoy día las pueden visitar en el Museo Arqueológico de Jerez, que se encontraron en
cerca de la boca de acceso de Motilla. Con esta ilustración de nuestra compañera arqueóloga e ilustradora científica Lola Mesa, queremos ilustrar esto que os comento, ¿no? Porque si bien el caballo de Motilla fue realizado hace unos 20.000 años y formaba parte de la simbología y la ideología de los cazadores-recolectores de la zona, no somos los primeros en descubrirlo ni en visitarlo, y como hemos constatado con este estudio cronométrico de los residuos de iluminación de esta antorcha, pues sabemos que fue visitada en época neolítica y romana. ¿Qué pensarían los grupos romanos que habitaban la zona de las Motillas sobre estas representaciones? Quizá, o evidentemente, no conocían su significado de origen, pero podían reinterpretarlo, hacerlo suyo, ya que formaba parte de su propio paisaje, en este caso un paisaje subterráneo. Y es lógico pensar pues, que le dieron una explicación determinada y un recurso interpretativo. Es decir, muy simple, no somos los únicos que nos metemos en cuevas a buscar arte, sino que en nuestras sociedades pasadas pues, también lo hacían y seguramente le intentaban dar una explicación. Seguidamente pues, queríamos comentar los primeros datos que hemos obtenido de nuestro proyecto que está actual, porque lo que he comentado sobre la Cueva de las Motillas lo desarrollamos entre 2018 y 2020, y en 2023 y 2025 pues, hemos iniciado un proyecto ya centrado en la Cueva de los Marques y queríamos apuntar a los primeros datos, ¿no? Aquí pueden observar dónde se localiza la Cueva de los Marques, en concreto en una zona superior del cerro, dentro de lo que es el Valle Fósil del Higueral, y a 100 metros de la cueva de Motilla de la que hemos hablado. Y le paso la palabra a mi compañero Antonio López para hablar sobre el 3D. Vale, en este proyecto hemos intentado llevar a cabo implementar las tecnologías más actuales, sobre todo en representaciones espaciales, porque esto nos ayuda pues, de muchas formas, ¿no? A los arqueólogos y a los investigadores, el hecho de tener una planimetría, que es lo más importante para poder llevar una excavación. No hay una excavación sin una planimetría, ¿no? Y en este caso hemos querido, digamos, bordarlo un poquito más, haciendo la representación del espacio en todo su conjunto. O sea, eso es una fotogrametría de todo el cerro al completo, de la galería fósil de la Motilla y de lo que los Marques. Se han situado está situado todo en el espacio, digamos. Y además con georreferenciado con las coordenadas UTM. Esto nos ofrece una herramienta muy potente, como he dicho, ¿no? Se puede sacar a partir de una representación en 3D de la cueva, como se ha hecho en los Marques. Esto, no sé si sabéis lo que es una fotogrametría, pero pueden utilizar diferentes herramientas, como son el láser, escáner o con la fotografía. Y simplemente se hace con el sistema, digamos, mediante fotografía, lo que se hace es fotografiar todo el interior de la cueva en una secuencia lógica, que no es una fotografía al azar, y luego pasa a un programa, un software, que es capaz de interpretar esa serie de fotografías y construir un 3D a partir de eso, ¿vale? Para que creo que se entiende un poquito. A partir de ese 3D ya podemos sacar lo que es, por ejemplo, la planta de la cueva, podemos sacar un alzado de la cueva, secciones transversales de las galerías, por ejemplo, se pueden hacer cálculos de volúmenes, se pueden sacar mapas de curvas de nivel, se pueden realizar luego, incluso como la compañera Eva, se va a utilizar ese 3D para análisis espaciales en relación con los signos y los puntos. Se puede sacar nube de puntos, etcétera, etcétera. Se puede sacar un montón de información que ayuda a los investigadores a realizar su trabajo. Es más, se da un paso más y también nos vale no solo a nivel científico, sino también nos sirve a nivel divulgativo. Es una herramienta muy importante hoy en día porque fijaros la complejidad que tiene la aproximación a la cueva de la Motilla, para nosotros incluso, contra más una persona con reducción, ¿no? Con límites de movilidad. Esto puede acercar al
propio pueblo, a todo el mundo, sin excepción ninguna, lo que es la representación, y además con una calidad en bruto, no está, digamos, alterada de ninguna forma a cualquier persona del pueblo. Es una herramienta muy potente. También es una herramienta potente no solo para la divulgación, sino también el 3D para la, digamos, experimentación científica, porque se puede incluso reconstruir transformaciones de la cueva, indicado siempre por los geomorfólogos que están estudiando cómo es la génesis de esa cueva, cómo se ha transformado. Se pueden hacer estudios de transformación, de todo tipo, incluso con el tema del arte, recreación, digamos, de la iluminación de las antorchas, haciendo como se han hecho medición de color, temperatura, intensidad de la luz, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente es lo que se ha hecho aquí en Motilla. Este es un pequeño vídeo en donde se ve un poco lo que se ha hecho. Sí, un poco cómo se realizaría esta fotogrametría que ha comentado Antonio. Es decir, nosotros en Los Marques, Antonio en Los Marques, a través de fotos, capturando fotos de toda la cueva, pues ha montado la fotogrametría de toda la cueva y pueden ver, se puede viajar por toda la cavidad a partir de fotografía. Este es un vídeo un poco para ilustrar un poco si no, luego podemos verlo desde el ordenador, si a alguien le interesa. Vale, pues como digo, estos primeros años en Los Marques pues hemos comenzado revisando el suelo, ¿vale? Porque bueno, sí, es verdad que nuestro máximo interés, podemos decir, está en el arte paleolítico, pero para poder analizar bien el arte paleolítico en las paredes, pues lo primero pues tenemos que revisar y documentar lo que hay en el suelo para no pisotear estos restos, ¿no? Hemos localizado numerosos restos y además contra todo pronóstico, ya que es una cueva, la cueva de Los Marques, que está abierta y que ha sido vandalizada. Hasta formó parte del programa Operación Rescate y los escolares iban allí a excavar a modo de entretenimiento, ¿no? Somos conscientes que hoy día en la cueva solo se mantiene una parte de lo que hubo, ¿vale? Solo vemos la punta del iceberg. Por eso también hemos integrado en nuestro proyecto pues, material extraído antiguamente de la cavidad, tradición oral de las primeras exploraciones, recursos documentales, etc. Sobre todo hemos localizado hoy en la cueva, hoy día, restos de cerámica de diferentes fases, numerosos restos humanos y porciones de carbones, como digo, ligados a esta iluminación necesaria para acceder al interior de una cueva con total oscuridad. Algo inesperado para nosotros fue, que además ha sido la localización de restos de Ursus, es decir, de oso, que probablemente hibernó en la cavidad. Estos vestigios tienen sobre todo interés paleontológico y no tanto arqueológico. No obstante, la presencia de oso en el Parque Natural de los Alcornocales, independientemente de su cronología, pues consideramos que es un dato excepcional, ya que podría tratarse del ejemplar localizado más al sur de Europa. Hoy día es una especie inexistente en la zona, como saben. Hemos indagado un poco en la última referencia histórica sobre Ursus en nuestras latitudes y se retrotraen a la Edad Media, la Edad Moderna, incluso hasta el siglo XVII y XVIII, pero ya bajo muy pocos ejemplares. Hemos intentado datar este resto de oso, pero no ha sido posible ya que no presenta colágeno. Estamos intentando, ya que en esta campaña de este año hemos encontrado nuevos restos, porque enviamos a datar una falange y no ha tenido colágeno, entonces en esta campaña, estos son datos inéditos, hemos encontrado dientes, vamos a intentar a ver si hay más suerte, ya que consideramos que a nivel paleontológico es muy interesante, ¿no?, la presencia de oso en el Parque Natural de los Alcornocales. Aquí una representación que luego veréis integrada en un vídeo de los restos de oso dentro de la cavidad de Los Marques. La prospección superficial del suelo no está siendo fácil porque, como digo, existen numerosas alteraciones antrópicas y roturas de espeleotemas, boquetes de clandestinos, de animales y otros actos vandálicos,
No obstante, el potencial que encierra la cueva es enorme, sobre todo ligado a una actividad recurrente multifásica de visitas de la prehistoria reciente, es decir, entre 6.000 y 3.000 años de antigüedad. Para ejemplificar este hecho, que digo, de esta dificultad que nos encontramos, pues traigo esta imagen de alta resolución. Esto es una concreción que era la base del suelo de la cueva, que nos la hemos encontrado dada la vuelta, ¿vale? Y hemos realizado un estudio minucioso de todas las capas de ancho. Tiene esta concreción unos 25 centímetros. Hemos realizado un estudio minucioso y hemos encontrado por lo menos 10 fases de visitas diferentes. ¿Y cómo sabemos que son diferentes? Porque estas concreciones se forman como los anillos de los árboles, como los aros de cebolla, ¿no? O sea, tienen una clara estratificación, y dentro de ella podemos encontrar restos de cerámica, de fuego, ceniza, etc. También hemos comenzado a excavar uno de los agujeros realizado por clandestinos en los años 20, y de nuevo nos habla de esa recurrencia de visitas durante la prehistoria reciente y la importancia de esta cavidad en esta época. Este año hemos trabajado en este punto y estamos sumamente contentas y contentos con los resultados. Pueden apreciar aquí, creo que se ve bien, cómo este año hemos estado 2 semanas en la cueva y hemos excavado lo que ven aquí, que son menos de 10 centímetros, pero vamos muy despacio, intentando pues que no se nos escape nada. Y hemos encontrado sobre todo restos ligados a actividades sepulcrales. No sé si aprecian un nivel rojo. Ese nivel rojo es restos de ocre, de pigmentación roja, y hemos encontrado en el interior restos óseos humanos y restos de cerámica, como pueden ver aquí en esta fotografía de la derecha, una clavícula, varios dientes, incluso dedos falanges, pigmentados en rojo. Estos restos se llevaban a la cavidad una vez que estaban ya que no tenían carne, ¿vale? Eran transportados en vasijas, se enterraban fuera, se desprendían de la carne y luego los llevaban a la cavidad y los depositaban en una zona pigmentada de rojo, a modo, podemos ver, de algún tipo de ritual. Y debajo de esta fase de enterramiento hemos encontrado depósitos de semillas, ¿vale? Y además es muy interesante porque estas semillas, por las dataciones que tenemos, están ligadas a la época en la que comienza en la península ibérica el origen de la agricultura, ¿vale? El origen de la neolitización. Entonces, bueno, tiene un estado excepcional, localizada en los marques, y bueno, estamos contentos y esperamos poder seguir avanzando en su estudio. Unos compañeros de la Universidad de Granada, antropólogos físicos, han hecho un estudio preliminar de los restos humanos que localizamos en 2023, en concreto 189 restos, y os puedo adelantar algunos datos de este estudio antropológico que ahora tendrán que sumarse los que hemos localizado esta semana pasada. Algunos de ellos, como digo, están pigmentados de rojo. El número mínimo de individuos asciende a 7 y hay diversas edades y sexos. Tenemos individuos infantiles, un individuo infantil de menor de 6 años, otro menor de 12, uno juvenil entre 12 y 20, 3 adultos que serían entre 20 y 40, incluso hay una persona ya mayor de 60 años. De los 7 individuos que se han detectado, se ha podido estimar el sexo, al menos en los adultos, en los 3 adultos, y 2 corresponderían al femenino y 1 al masculino, siendo el mayor del sexo masculino. Es decir, que por ahora no observamos que en la cueva de los Marques hayan sido enterrados solamente niños o personas mayores, ni solamente mujeres ni hombres, sino que hay una heterogeneidad en cuanto a edades y sexo. También se han detectado algunas patologías en estos huesos, sobre todo enfermedades bucales y degenerativas, ligadas sobre todo a sociedades que dominaban la agricultura y que tenían
ciertos procesos degenerativos, sobre todo del trabajo del campesino, ¿no? En cuanto a las dataciones carbono 14, hemos enviado a datar varias muestras de la cueva, muchas están todavía en curso, pero bueno, puedo adelantar que hemos recibido una fecha que nos ha llamado mucho la atención, que es de 6.300 pp, y esto a nivel científico y la historiografía prehistórica muy interesante, porque como he comentado antes con el tema de las semillas, es una fecha muy antigua que está ligada a la neolitización y como a los primeros agricultores del sur de la península ibérica. Por tanto, la cueva de los Marques pues no solamente es interesante porque tiene arte paleolítico o esta riqueza de restos óseos humanos, ¿no? Y este estudio de los rituales ligados con la pigmentación roja, sino también estamos dándonos cuenta que va a tener y tiene mucha importancia para el origen de la neolitización, es decir, el origen de los primeros agricultores de la zona y de Andalucía. Bueno, pues a nosotros como equipo nos interesa mucho la ocupación paleolítica de la cueva y su relación con el arte paleolítico. El problema es que estos restos no se localizan en superficie, como en otras cuevas estamos trabajando, sino que se localizan más al fondo y tenemos que continuar con nuestras investigaciones para alcanzar esos niveles paleolíticos de los que hicieron el arte, ¿no? Y estamos muy interesados en ello. Pero hemos realizado un pequeño sondeo de unos 60 centímetros y sí que en la base sí que hemos encontrado lo que pueden ser carbones y restos de pigmentación roja que pudieran estar ligadas a esas frecuentaciones más antiguas, ¿no? Entonces, bueno, pues también para nosotros son muy ilusionantes, ¿no? De que parece ser que los Marques, además de tener esta importancia en época neolítica, también es probable que tenga ocupación paleolítica ligada con la ejecución de esos signos que ha comentado mi compañera Eva. Y ya para la parte final dejo la palabra al profesor San Ciprián. Para terminar, pues simplemente es un vídeo divulgativo de síntesis de toda la interpretativa de todas las investigaciones que se están llevando hasta la actualidad. Qué pena, no sé. Sería un recorrido por la cueva. Si entramos por la cueva, ¿qué nos vamos encontrando? Según las interpretaciones y la información que han dado todos los compañeros. Es muy rapidito, antes de disfrutar con el 3D. Es un resumen de todo. Es decir, estamos entrando en la cueva es toda la fotogrametría, es como si estuviéramos dentro, es todo la realidad. Una pena que se ve fatal por la luz, pero quizá aquí en el monitor se puede apreciar. Se escucha la gota, la idea es que se escucha la gota, que es el ambiente, nos falta la humedad, la sensación de humedad, pero como es virtual no tenemos esa sensación, pero sí se escucha la gota. Y lo primero que encontramos cuando entramos en la cueva son los enterramientos. Los enterramientos neolíticos, los primeros enterramientos, que ya como ha comentado la compañera, son bastante numerosos, suponemos que es una familia que vivía allí y que enterraban directamente, que se les fallecía a un miembro, lo entraban ahí. Corta, que iba a enrollarme un poquillo más con lo de los neolíticos. No, pero simplemente lo que vengo a comentar. Lo primero que encontramos son los enterramientos neolíticos, los enterramientos secundarios, es decir, se descarnan los cuerpos fuera y a continuación se le impregnan de ocre y se deposita dentro de la cavidad, en pequeños nichos escondidos. Y además de estar pigmentado de ocre esos huesos, pues hay toda una serie de ofrendas en ajuar, ¿no? Como ven, un poco la reconstrucción, vasos de cerámicas, algún que otro adorno. Esto sería el uso de la cueva por parte de los neolíticos hace 6.000 años aproximadamente como enterramiento. Pero si entramos, vamos profundizando en la cueva, seguimos entrando en esa galería y lo que nos encontramos es el oso. Si la cueva se ve regular, pero bueno, lo tienen que imaginar, ¿no? Aquí en la pantalla se ve. La cueva de los Marques ha sido utilizada por osos
para invernar. Algunos de ellos, en este caso, pues falleció durante la invernación y no lo hemos encontrado nosotros. Como bien ha dicho la jefa de equipo, hemos intentado ver a través de dataciones qué fecha tenía el oso, porque es importante. Es decir, bueno, osos aquí en el fondo, si es un paleolítico, osos más recientes, en definitiva, osos en el Parque de la Calais, pues es interesante. Lo hemos intentado datar, no tenía coraje, ¿no? Pero este año, hace 3 días, conseguimos más restos y crucemos los dedos para que tengamos datación en la próxima campaña. Si nos invitáis otra vez a contaros las novedades que acabamos ayer, Acabamos ayer de trabajar y estamos hoy difundiendo. Yo creo que lo que estamos haciendo el equipo dirigido por María Ángeles Medina es único. Digamos, que acaba una campaña inmediatamente se difunde a la sociedad, ¿no? Que va con todo el amor y el cariño. Bueno, pues tenemos osos, pero no solamente osos, de adelanto. Me ha dicho la jefa que no lo diga, pero lo voy a decir. No solamente hemos encontrado los huesos de oso, sino que al final de la galería hemos encontrado la zarpa de los osos. Sí, la huella de zarpazos de oso. Y eso fue antes de ayer. Así que es novedad internacional. Son ustedes los primeros en enterarse de eso, que bueno, que espero ya que sale. Bueno, pues después del oso entramos a la galería y seguimos por la cueva. Y la cueva es un santuario de hace 20.000 años, a base de pinturas rupestres. Vamos entrando, toda esa galería está llena de pintura. Está todo llena de pintura hasta el fondo, ¿no? ¿Veis? Como ven, es una especie de túnel, todos son puntitos, rayitas, que se encarga de estudiarlo Eva en su tesis doctoral, hasta llegar al fondo. En el techo está el signo ese negro que tiene recurrencia con otro signo de Andalucía. Y cuando se vuelve... Estoy mareando. Damos la vuelta en la cueva, ahí se ve el signo, un poquito, se intuye, ahí. Está en el fondo, el signo está en el fondo de todo, sería como el Sancta Sanctorum, ¿no? Del arte. Entonces, si volvemos, vamos viendo más signos, más bien toda la cueva está llena de manchitas rojas, absolutamente, y nos detenemos en esta reconstrucción que hemos hecho, que hay un esqueletema, como si una especie de pliegue, con una línea de puntitos muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, y la interpretación, ¿se ve la imagen? No, la describo. Bueno, se ve aquí. La interpretación que hacemos es que ha sido hecho por un niño. Entonces la idea es que el dibujo representa a una mujer paleolítica de hace 20.000 años, por supuesto con toda la ropa que conocemos a través de los datos arqueológicos que llevaban en la época. Aquí un hombre iluminando a otros chicos con la antorcha, que hemos encontrado los restos de carbones de utilizar vuestras antorchas, y el chavalito pues haciendo los puntitos en la pared. Esta interpretación, a través de todos los datos que estamos consiguiendo con los marques, está abriendo un nuevo campo de análisis del arte paleolítico. Antes se pensaba que el arte paleolítico era un arte de cazadores, de machos fuertes que se metían, eran capaces de entrar en las cuevas y pintar los bisontes que todo el mundo conoce, ¿no? Los bisontes, los caballos. Hoy día sabemos que entraban toda la gente, incluso niños pequeños, aparte de, por supuesto, mujeres, hombres y toda la comunidad. Y ya creo que se termina el vídeo. Sí. Y ya he recorrido hacia la calle, se ha quedado parado, pero bueno. Y ya entonces he recorrido hacia la salida de la cueva. Y ya estamos en la calle. Pues nada más, muchas gracias por su atención.